Yo alguna vez te has preguntado por qué algunas personas pasan a traer el éxito mientras otras, a pesar de su innegable talento, se quedan estancadas en la mediocridad de lo que llaman mala suerte. La suerte es el refugio de los que no están dispuestos a pagar el precio de la maestría. Porque el instinto de ganar no es un don divino, sino una arquitectura mental construida sobre los escombros de 1000 fracasos aceptados con orgullo. Hoy vamos a desmantelar la mentira del azar para entender que la victoria es una decisión biológica y psicológica, costuma, mucho antes de entrar al campo de batalla. Este instinto, que a menudo confundimos con agresividad, es en realidad una sintonía fina con la oportunidad, un estado de hipervigilancia donde el cerebro deja de prosa el miedo como una sí o reiterada y comienza a interpretarlo como combustible puro, transformando la presa en un diamante de enfoque absoluto que separa a los competidores de los simples participantes. Para entender el instinto de ganar, debemos sumergirnos en la neuroquímica del triunfo, donde la dopamina no es solo una recompensa, sino el motor que nos impulsa a buscar el siguiente nivel, creando un ciclo de retroalimentación donde cada pequeño logro recaptura nuestro umbral de lo posible, eliminando gradualmente la palabra imposible de nuestro vocabulario interno. La suerte, en este contexto, no es más que el residuo del destino. El punto donde la preparación obsesiva se encuentra con la oportunidad que otros, cegados por su propia complacencia, son incapaces de ver, porque el ganador no espera a que las condiciones sean perfectas, sino que las fuerza a doblarse ante su voluntad mediante una disciplina que raya en lo irracional. A lo largo de esta reflexión de 40 minutos, exploraremos cómo los grandes titanes de la industria, el deporte y la historia, han cultivado este instinto. No mediante la búsqueda de la comodidad, sino a través del abrazo voluntario del caos, entendiendo que el riesgo no es algo que se deba evitar, sino una variable que se debe dominar mediante la lices fuele y ejecución implacable. El instinto de ganar requiere una honestidad brutal con uno mismo, una capacidad de mirar al espejo y reconocer que cada excusa que formulamos sobre nuestras circunstancias es en realidad una cadena que nosotros mismos hemos forjado, y que romperla exige una metamorfosis del carácter donde el deseo de ganar sea superado únicamente por el desprecio a la derrota. No se trata solo de llegar primero, sino de poseer la resiliencia necesaria para mantenerse en la cima cuando los vientos cambian y el mundo entero espera que caigas, porque la verdadera naturaleza de un ganador se revela no en el aplauso de la multitud, sino en la soledad de la preparación, en esas horas invisibles donde se forja la armadura mental que nos permite caminar por el fuego sin manos. Debemos desaprender la idea de que la ambición es un pecado y empezar a verla como la herramienta más noble de la evolución humana. El impulso que nos saca de las cuevas y nos lanza hacia las estrellas, recordándonos que el destino es un territorio que se conquista, no un regalo que se recibe. Al final de este camino, entenders que el instinto de ganar no es una meta, sino un proceso perpetuo de refinamiento, una danza consciente la intuición y la lógica, donde la suerte termina siendo una anécdota irrelevante frente a la magnitud de una voluntad que se niega, excepto cualquier cosa que no sea la excelencia total. Porque en el gran teatro de la existencia, aquellos que dominan su instinto no solo juegan el juego, sino que terminan escribiendo las reglas para todos los demás. La suerte es la mentira piadosa, que los mediocres se cuentan a sí mismos al final del dita para poder conciliar el sueño sin el peso de su propia irrelevancia, porque mientras el mundo se consuela con la idea del azar, los verdaderos depredadores del éxito saben que la victoria no es un evento fortuito, sino una consecuencia inevitable de una arquitectura mental diseñada para el dominio absoluto. Si analizamos la anatomía de un ganador, no encontramos tres bols de 4 hoyos ni alineaciones planetarias, sino una neuroquímica alterada por la voluntad, donde el neurotransmisor de la dopamina no se utiliza para el placer efímero, sino como un radar de precisión que identifica debilidades en el entorno de oportunidades donde otros solo ven cosas. Este instinto, que hoy desglosaremos a lo largo de estos 40 minutos de inmersión profunda, comienza con la demolición de la zona de confort
y cementerio de ambitions donde la seguridad se convierte en una soga que asfixia el crecimiento. Para ganar solo de la suerte, es imperativo comprender el concepto biológico del efecto ganador, esa es ascendente donde cada pequeña conquista recale, pero los niveles de testosterona y reduce la sensibilidad al cortisol, transformando el miedo paralizante en una agudeza sensorial que nos permite operar en niveles de presión que colapsan en cualquier individuo promedio. La diferencia fundamental reside en la percepción del riesgo mientras que el espectador ve el peligro como una señal de retirada. El individuo con instinto de ganar lo interpreta como el PG necesario para acceder a la exclusividad, entendiendo que el mercado, el deporte y la vida misma son sistemas que filtran a los indecisos mediante la fricción constante. No estamos aquí para hablar de optimismo vacío, sino de realismo implacable, de esa capacidad de mirar al espejo y admitir que si no tienes lo que dices es porcan, no te has convertido en la persona capaz de sostenerlo, lo cual exige una metamorfosis del carácter, que a menudo requiere quemar los puentes con nuestro pasado complacente. A medida que avanzamos en esta reflexión, debemos desechanar la máquina de la preparación obsesiva, esa face invisible donde se ganan las batallas mucho antes de que suene la primera campana, porque la excelencia no es un acto, sino un hábito de realizarlo suficientemente bueno en favor de lo extraordinario. El instinto de ganar se alimenta de la honestidad brutal, de la capacidad de analizar los fracasos no como heridas del ego, sino como datos crudos que nos informan sobre qué piezas del motor deben ser ajustadas, eliminando la victimización de nuestro sistema operativo y reemplazándola por una responsabilidad radical sobre cada centímetro de nuestro destino. Observen a los titans de la industria o a los atletas de Gaylight, no jugan para no perder, jugan con la convicción de que el resultado les pertenece por derecho de esfuerzo, y una arrogancia funcional que nace de saber que nadie en la habitación ha trabajado más duro, ha estudiado más horas o ha sacrificado más comodidades que ellos. Esta mentalidad requiere una sordera estratégica, la aceptación de que el camino hacia la cima es estrecho o no todos los que empezaron contigo tienen el oxígeno pulmonar necesario para acompañar arte las alturas donde leer es relo y la competencia es feroz. Debemos hablar también de la resiliencia, no como la capacidad de aguantar golpes, sino como la habilidad de mantener la visión clara mientras sangras, de recalibrar la estrategia en tiempo real sin perder el impulso, porque en el caos de la ejecución, la suerte favorece únicamente la mente, que está tan preparada, que puede permitir ser intuitiva. La verdadera maestría surge cuando el esfuerzo consciente se convierte en un flujo subconsciente, cuando dejas de pensar en ganar te conviertes en la victoria misma, y una fuerza de la naturaleza que no pide permiso para ocupar su lugar en el mundo. Al final de este recorrido, la pregunta no será si tienes la suerte de tu lado, sino si tienes el coraje de mirar al vacío y obligarlo a parpadear primero, porque el instinto de ganar es, en última instancia, la decisión consciente de no aceptar nunca un no de la realidad cuando tu voluntad ya ha decretado un sí absoluto, es entender que la vida no te da lo que mereces, sino lo que eres capaz de tomar con las manos cátedras por la disciplina. Recordando que el trofeo más grande no es la copa de oro al final del camino, sino el hombre o la mujer en el que te has transformado para poder levantarla, alguien que ha dejado de ser una víctima del azar para convertirse en el arquitecto soberano de su propia leyenda.